En el día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante y es de las deudas y el buen manejo de nuestros recursos. Las deudas y el buen manejo de nuestros recursos. Y para esto yo me apoyé en algunos materiales como los conceptos financieros Crown, que muchos de ustedes lo conocen. Otro libro de Howard Dayton que se llama Su dinero cuenta, y de Larry Birkin y Andrés Panasiuk que se llama La familia y sus finanzas. Y una de las razones por las cuales nosotros trabajamos es para proveer sustento y estabilidad a nuestras familias. Y una de las mayores causas de estrés en las familias son las preocupaciones financieras. Muchos de los divorcios y desacuerdos entre parejas en el mundo vienen precisamente por esta causa. De acuerdo a unas estadísticas que yo estuve chequeando en ChatGPT, que hizo un arqueo de varias fuentes, los divorcios en el mundo por causa financiera oscilan entre el 25 y el 33% a nivel global. Es decir, entre un 25 y un 33% se separan, se divorcian por problemas financieros en las familias. Bien, y muchos creyentes son afectados por estos problemas de tal manera que afecta aún su relación con Dios, la relación con sus familias y aún sus desempeños en la iglesia. Muchos creyentes pierden el privilegio de servir mejor al Señor o dan un mal testimonio también por causa de un mal manejo de esas deudas. Y precisamente lo que queremos abordar en el día de hoy. Trabajamos para sustentar nuestras vidas, pero si no hacemos un balance adecuado entre nuestros gastos e ingresos, incurrimos en desbalances que pueden llevarnos a adquirir deudas que pudiesen ponernos en grandes aprietos. Y por eso este tema es particularmente pertinente como parte del modelo de redención y trabajo que nosotros quisiéramos que fuera incorporado a la vida de ustedes, según la palabra de Dios. Las deudas no solamente afectan a las personas pobres. Hay ricos que viven endeudados porque no hacen un balance adecuado entre sus ingresos y sus gastos, ¿verdad? Y hay personas pobres que han logrado una disciplina con respecto a no ser sofocados por las deudas, claro, a no ser por causas providenciales, y como por ejemplo puede ser el desempleo, la enfermedad, etcétera, etcétera, y han sido modelos de manejos dentro de su escasez, de manejo de sus finanzas, a veces mejores manejadas que las finanzas de algunos ricos. Tener una deuda, hermanos, no es un pecado en sí mismo. A veces una deuda manejable, sabia, para apalancar un negocio no es malo, siempre y cuando tú sepas de dónde van a salir los recursos para tú pagar, ¿verdad? Lo que sí creemos que es un pecado es que usted, habiendo entendido los principios de las Sagradas Escrituras en cuanto al ahorro y en cuanto a los gastos, haga caso omiso de estos principios, poniendo el futuro suyo y de su familia en riesgo por negligencia o por desobediencia. Dios es soberano y sus disposiciones para con nosotros no las podemos cambiar. No sabemos qué nos va a traer el día de mañana, pero en lo que respecta a nosotros debemos seguir fielmente los principios de la palabra de Dios para hacer provisión y tener recursos que nos permitan atesorar para el día malo, para nosotros y, de ser posible, para nuestros hijos. Y nos libren de tener que recurrir a las deudas para sobrevivir de un día a otro, como a veces ocurre. Las deudas podrían ser un mal terrible en la vida de muchas personas y han hecho grandes estragos. Por lo que es sabio preguntarnos, ¿qué dice Dios acerca del tema de las deudas? El cual es fundamental en una visión general de la teología del trabajo. Yo tenía un amigo que siempre me decía que rico es el que gasta menos de lo que ingresa. Y muchas personas han tenido grandes fuentes de ingresos por un buen salario, herencias, negocios. Sin embargo, no son pocos los que, habiendo tenido todo esto,
se ven envueltos en líos de deudas y sin dinero para ahorrar e invertir. Y otros, como dije ahorita, se manejan bastante bien en este asunto. Ahora vamos a definir lo que es deuda. Lamentablemente hoy no tenemos pantalla, ¿verdad? Tampoco. Y vamos a tener que hacerlo al pelo, como dicen. Así que deuda es un dinero o propiedad que alguien está obligado a pagarle o a devolver a otro. ¿Y qué dicen las Escrituras acerca de las deudas? Lo primero que dice es que las deudas podrían convertirse en un serio problema. Las deudas, según las Escrituras, podrían convertirse en un serio problema. Hay que manejarlas con pinzas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Moisés estaba dando al pueblo de Dios las leyes en el desierto y luego de empezar a leer esas leyes empieza a decir las bendiciones y las maldiciones que podrían venirle al pueblo si no cumplía esas leyes, ¿verdad? Si desobedecían a Dios. Y lista una gran cantidad de cosas buenas y de cosas malas que podrían venirle a ellos si no cumplían la ley de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2, ya que no tenemos pantalla. Dice lo siguiente: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Dice él, mira, cumple los mandamientos de Dios para que te vaya bien y Dios te bendiga grandemente. Vas a ser reconocido como una de las naciones grandes de la tierra. Le estaba hablando a la nación de Israel. En el versículo 2 le dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y empieza a decirle todas las bendiciones que van a venir, esto y tu tierra va a prosperar y tú vas a vencer a tus enemigos y vas a atesorar, etcétera, etcétera. En el versículo 12 dice, y abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a la tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Moisés describe aquí los cielos como el tesoro de Dios. En un país como Israel, con un clima desértico y una economía agrícola en esa época, la lluvia era el tesoro de la nación. Dice, Dios va a abrir su tesoro a los cielos y te va a dar lluvia. Pero al final dice algo importante, dice, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Eso era una bendición. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y no tener que tomar prestado era considerado por Dios como una bendición. Por lo que podemos inferir que tomar prestado pudiese llegar a ser un gran problema en ciertos casos. Y aunque evidentemente aquí está hablando de una deuda nacional, porque le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Podríamos aplicarlo también al ámbito personal. Y en ese sentido no me puedo resistir al comentario de que en nuestro país, lamentablemente, la deuda nacional no se está manejando bien. El 60% del Producto Interno Bruto de esta nación está comprometido en deuda. ¿Y qué es lo que significa el Producto Interno Bruto? ¿Que no ha ido a la escuela? No. Lo que significa eso es, simple y sencillamente, que de cada 100 pesos que la nación genera en riquezas, 60 tenemos que ponerlo para pagar las deudas que ya tenemos. Y debemos de tener eso en mente como creyentes. En Deuteronomio, ahí mismo 28, los versículos 15, dice, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán a ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Él le leyó las bendiciones, incluyendo el que no iba a tomar prestado, sino que le iba a prestar. Y ahora empieza a leer las maldiciones.
Y en el versículo 43 y 44, una de esas maldiciones es lo siguiente. Si tú no obedeces, ¿sabes lo que te va a pasar? Dice, el extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti muy alto y tú serás puesto muy bajo y él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. El deudor es descrito como una especie de persona en grandes problemas. Alguien que está en cierta medida bajo el juicio de Dios por su desobediencia. Y estos serían los resultados de un pueblo si abandona los principios de Dios para su vida y decide desobedecerlos. Iba a ser un esclavo de deudas de otras personas. La deuda, de hecho, es comparada con la esclavitud. En Proverbios capítulo 2, versículo 7 nos dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, siervo es del que presta. El que toma prestado, siervo es del que presta. La deuda es una esclavitud, hermanos. Sobre todo cuando nos endeudamos irresponsablemente y no tenemos ni siquiera idea de cómo vamos a enfrentar esas cosas. Ahora, ¿cuál es la actitud que Dios espera de un creyente hacia sus deudas? ¿Cómo nosotros debemos manejarnos en el caso de que nosotros hagamos o tengamos o hayamos adquirido una deuda? Lo primero que nos dice la palabra es en Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, aquí se habla fundamentalmente de la obligación de pagar lo que nosotros debemos. Hay personas a las que nosotros le debemos honra. Por ejemplo, a nuestros pastores nosotros le debemos honra, porque son la cabeza nuestra. A nuestro presidente, a nuestros gobernantes le debemos honra. A nuestros padres nosotros le debemos honra. Hay que pagarla. Al que impuesto, hay que pagarle impuesto también. Pero también al que tú le debes pagarle. Y debemos recordar las parábolas del Señor sobre los deudores, que habían dos deudores, uno que le debía tanto a uno y otro que le debía tanto a otro. Y en ningún lado se nos dice que estaban en pecado por deber, o sea, por deber dinero, porque el pecado no es la deuda. Hay otras implicaciones que están que son más importantes. No es que tú debas, es si tú debes y has adquirido una deuda responsablemente sabiendo cómo la vas a pagar, ¿verdad? Lo mismo en las bendiciones de Deuteronomio, arriba, que nos dice, tú tomarás prestado y no prestarás. O sea, entonces, si Israel prestaba, ¿estaba en pecado? No, no es pecado prestar o tener una deuda. Lo que Dios sí prohíbe en su palabra es la usura, pero no prohíbe el préstamo, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí a través de varios principios es que debemos cuidarnos de caer en deudas, de vivir de una manera irresponsable, de ignorar los principios de la palabra de Dios en este tema. Y en este pasaje en específico, la fuerza del texto es que las deudas deben ser honradas. Muchas personas toman dinero prestado y no se preocupan de cómo lo van a pagar. Y al tomar prestado no hacen una planificación de repago de esas deudas, que lo vamos a hablar ahora. Y los creyentes debemos tomar en serio este versículo, hermanos, y todos los versículos de la Biblia, pero este debe ser tomado en serio, es palabra de Dios. Y entender que el Señor quiere que nosotros honremos nuestros compromisos. Dice el Salmo 37, 21. Wow, tenemos pantalla. Déjenme ver si yo puedo conectarme ahora a esto.
Segundito. Ok, estamos conectados. El impío toma prestado. Bueno, no aparece ahora. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y una de las marcas de impiedad, mis hermanos, una de las marcas de que una persona no está regenerada, no es salva, una de esas marcas, dice la Biblia, que es una persona que no cumple sus compromisos de deudas. Alguien que se burla de sus acreedores, que no hace caso de sus obligaciones, que ignora la palabra empeñada. Y eso no lo dice el dueño de una financiera, eso lo dice la palabra de Dios. Por eso, y por supuesto aquí no habla de que ese deudor haya hecho todo lo posible para pagar, le haya venido un contratiempo y ella ha tenido una situación donde no se le permite o no puede repagar, porque puede ocurrir eso en tu vida. Tú tomas un préstamo, tienes una serie de recursos para pagar, pero te viene una enfermedad, te viene una situación difícil en la familia, lo que sea, una financiera quebró y tu dinero desapareció y tú verte en una situación difícil. No estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí del típico astuto que quiere usar a los demás para sus propósitos egoístas y toma prestado para no pagar o para pagar cuando le dé la gana. Préstame esto que te lo doy mañana. Y él sabe que no va a pagar mañana. Él sabe que probablemente le tome meses pagarte. Pero creo que todos en algún momento hemos sufrido ese tipo de cosas. Préstame esto que te lo pago mañana y tú no ves ese pago en meses, ¿verdad? También la Escritura nos dice, en ese sentido, no le niegues el bien a quien se le debe. No le niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. No le digas a tu prójimo, ve, vuelve y mañana te lo daré, cuando tú tienes que darle contigo. Y este es el caso de un deudor que tiene el dinero para pagar y a veces no le da la gana de pagar. Por ejemplo, un ejemplo de razonamiento: yo le debo tal suma a fulano, pero con esa suma es que yo puedo tomar mis vacaciones de Navidad y yo me lo merezco. De hecho, así yo voy a estar en mejor forma para poder trabajar mejor y seguirle pagando. Él va a tener que esperar. Él no quiere sacrificarse aún pudiendo y pagar, porque es un egocentrista. Y le dice, lo primero que él dice es: yo primero, yo segundo y yo tercero. El pícaro es un egocentrista. Lamentablemente, hermanos, hay casos de personas que dicen ser hijos de Dios que a veces se comportan de esta manera y no pagan. Y eso hace pensar a uno acerca de la madurez de esa persona o aún de la veracidad de sus convicciones cristianas. Ahora bien, ¿por qué nosotros caemos en deudas? Ya vimos, ¿verdad?, lo que son las deudas. Ya vimos también cómo Dios quiere que manejemos las deudas, pagándolas, honrándolas. Y ahora vamos a ver por qué nosotros muchas veces caemos en deudas, ¿verdad? Y lo primero que nosotros queremos ver es que una de las razones fundamentales por las cuales caemos en deudas es porque nosotros no ahorramos con regularidad. Y cuando nos asalta cualquier gasto extraordinario, tenemos que recurrir a las deudas. Ustedes recuerdan ese texto de Proverbios que citamos, creo que fue en la clase anterior, de la hormiga, ¿verdad? Ve a la hormiga o perezoso. Esa hormiga labora en el verano y atesora para el invierno. Bueno, por el principio se puede aplicar aquí perfectamente bien. La idea es que tú trabajas, separas algo, tú lo guardas y eso te va a permitir a ti enfrentar
una situación eventual. No siempre tienen que ser miles o cientos de miles según tu salario. Vamos a suponer que tú puedas ahorrar, ¿verdad? Por ejemplo, que tú puedas ahorrar 1,000 pesos mensuales. Bueno, pues ahorra 1,000 pesos mensuales. En un año vas a tener 12,000 pesos. Si tú puedes ahorrar 10,000 pesos mensuales, eso significa que tú lo vas poniendo y te vas olvidando de eso. Y en 10 años, esos 10,000 pesos se te convierten en casi 1,300,000 pesos que tú tienes en un colchón para cualquier problema que tú tengas, ¿verdad? Cuando vengan los líos de una enfermedad, las cuotas de la universidad de tu hijo o una situación familiar que te obligue a tener que buscar recursos fuertemente sin tener tú que endeudarte o de caer en grandes deudas, sino que si vas a tomar un préstamo sea algo razonable, ¿verdad? Sin ahorros nosotros vamos a caer en deudas casi seguro. Ahora, hay casos, sin embargo, de situaciones familiares que nos impiden ahorrar. Usted hace un esfuerzo, pero le viene una situación familiar, se le enferma la mamá, se le enferma el papá, usted tiene que apoyarlos a ellos económicamente, se le enferma un hijo, viene una situación, el carro le dio un palo. Bueno, son situaciones providenciales. Dios sabe que usted hizo el esfuerzo para hacer eso. Pero otra razón, aparte de que no ahorramos, es porque somos consumidores compulsivos y no planificamos nuestros gastos. La falta de dominio propio y de planificación de consumo es otra de las razones para nosotros caer en deudas. Vemos un objeto y lo codiciamos y me dice, yo quiero eso, y queremos comprarlo seguida. No nos detenemos a pensar. Salió un plan de venta de carro, una feria de carros que están dando los préstamos a 7%, hay que comprar un carro nuevo. No necesariamente, hermano, a lo mejor tu carro, ¿cuántos años tiene tu carro? No, que ya mi carro tiene 3 años. Bueno, pues dale buen mantenimiento, que eso te dura. ¿Entiendes? No tienes que correr a endeudarte y a buscar un préstamo, ¿verdad? Algunas preguntas que son interesantes. ¿Me pone este gasto en aprieto para el próximo mes? ¿Es algo que yo realmente necesito o puedo evitar tener que comprarlo? ¿Lo tengo que comprar ahora o puedo posponer la fecha de compra? ¿Hay otras cosas más prioritarias pendientes en la lista de compras o esta es la más prioritaria? Esos zapatos tienen que comprarse hoy cuando tú tienes pagos de tu tarjeta todavía pendientes o puedes esperar hasta el mes que viene. Lo que estoy gastando es después de haber hecho mi provisión de ahorros o debo esperar guardar mis ahorros y de lo que me sobre yo hacer ese gasto. Y una pregunta no menos importante, ¿agrado yo a Dios con este gasto? Eso es algo que Dios se agrada. Cuando yo me estoy poniendo en aprieto, sabiendo que no voy a poder cumplir con mi mes y con mis pagos de mi tarjeta, porque quiero eso ahora, en este momento, y no es algo indispensable. Yo no estoy hablando de una medicina obligatoria que tú tienes que tomar. Estoy hablando de consumos que no son urgentes. Pero también, hermanos, otra razón para endeudarnos es porque deseamos vivir muchas veces en un nivel que no nos corresponde. El orgullo y la vanidad muchas veces nos ponen en aprieto. Deseamos vivir en un nivel que viven otras personas que tienen medios que nosotros no tenemos. Y al ver sus vidas y sus gastos, el orgullo, la envidia, nos lleva a decir, ¿y por qué yo no? No me lo merezco igual que él. Mis hijos tienen que usar la misma ropa que la de ellos, tener el celular que tiene el otro, y nos metemos en una trampa de gastos que no podemos mantener por un asunto de orgullo, ¿verdad? Nos dejamos llevar del sistema ficticio de valoración de que tú eres lo que tú aparentas. Entonces queremos andar en el último carro, queremos tener la ropa de marca, todo con una cosita, un caimancito, una cuestión aquí en la ropa. Y
ser valorados, ser apreciados, porque las personas perciben que tú eres basado en una imagen que tú quieres construir, que es falsa, porque tú no tienes el dinero en el banco para hacer eso. No ponderamos que eso es contrario a la valoración que Dios hace y que ese estilo de vida me va a llevar a la esclavitud económica. Pero otra razón para meternos en deudas es porque hacemos presunciones acerca del futuro, presunciones que no tienen fundamento. Dice la Escritura en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que traerá el día. No seas presuntuoso, tú no vas a saber lo que viene mañana. Otro texto nos dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. ¡Wow! ¡Qué presuntuoso! Tú no sabes lo que te va a traer el día de mañana. No estimes que si tú pusiste el negocito ese, ya tú estás pensando en los viajes que tú vas a dar con el carrito de hamburger que tú pusiste en una esquina y ya tú estás gastando dinero en base a lo que tú te vas a ganar. Porque no sabéis cómo será vuestra vida mañana, dice el Señor. Sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. ¿Verdad? Al tomar prestado, nos metemos en líos con presunciones acerca del futuro. Montamos un negocio, pedimos prestado y creemos que todo va a salir bien, que no va a haber inconveniente, que todo va a salir bien. Todas las cosas van a salir a pedir de boca y que ningún evento nos va a adversar en ese sentido. Que al fin de mes podremos pagar la tarjeta porque no habrá ninguna enfermedad, ningún evento fortuito y tendré dinero para pagar. O quizás yo voy a coger esos cuartos porque yo tengo un solar en venta y yo el mes que viene, de aquí al mes que viene yo lo vendo y el solar resulta que pasan 3 años y no se vende. Y tú estás presumiendo que vas a pagar con eso, ¿verdad? Nosotros no podemos presumir cosas, tenemos que ser sabios en la manera en que usamos el dinero. Y la mejor forma de empezar un negocio, hermanos, es con cierto ahorro. No con la audacia de tomar riesgos innecesarios. Ahora la gente tiene un afán de emprendedurismo. Y eso está bien, el emprendedurismo es bueno. El hombre debe tener iniciativas, pero tiene que ser usando la cabeza. Tú no tienes que ser emprendedor obligatoriamente. Tú tienes que saber cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, tienes que calcular tu riesgo. Tienes que partir de cuál va a ser el peor escenario posible si las cosas salen lo más mal que pueden. ¿Con qué me quedo yo? Y a partir de ahí, si tú dices, bueno, si el negocio se decachimba, lo más que puede suceder es que yo, el dinero que tenía ahí separado lo pierdo, pero tengo todavía mis ingresos normales para no poner mi familia en aprieto. O lo que puedo hacer es que yo hipotequé un solar que si lo pierdo no pasa nada porque no pierdo mi casa, ¿verdad? Y yo puedo hacer entonces eso. Ahora, la mentalidad ahora, yo oigo mucho a estos jovencitos hablando de que go big, go home. ¿Y qué es lo que significa eso? Ah, no, yo tengo que crecer rápido o irme para mi casa. Es una economía de casino. Como cuando tuvo un casino y se ha puesto todo al 4. Y así es que están pensando. Y eso no debe ser, hermanos. Nosotros tenemos que ser previsores y tomar riesgos según nuestras posibilidades. Y a veces la manera más lenta y larga de hacer un negocio es la más segura. Yo no voy a crecer con un préstamo del banco volviéndome loco. Yo voy a ir, como dicen en el campo, que del cuero salga la correa. Voy haciendo inversiones según mis posibilidades. Ahora, también, para que nadie se vaya aquí con una conciencia cargada, hay razones válidas para nosotros saldar caer en deudas. Tomar un préstamo, como dije, no es un pecado, para que nadie se vaya a creer que es un pecado. Y más cuando hay razones válidas para ello. Hay una crisis que viene en nuestra familia y no es por el pecado.
vino una enfermedad, tuviste que tener una cosa, no tienes un seguro, que por cierto deberías de pensar en tenerlo y guardar para tu segurito, aunque sea poco. Pero en el hospital te dan un palo de $1.000.000, $500.000, porque los hospitales están aquí carísimos. ¿Y qué tú tienes que hacer entonces? Ir a buscar un préstamo, porque tú no vas a dejar a esa persona morirse ni lo vas a dejar enferma. Eso se entiende perfectamente bien. Hay países donde a cada rato hay un corralito financiero. Yo recuerdo hace muchos años en la Argentina, donde la gente perdió todos sus ahorros. La gente iba a los bancos no respondían. Pasó en México también. Entonces, ¿esa persona qué va a hacer? Bueno, quizás tenga que recurrir al préstamo. Ahora, y esto lo decimos porque yo no quiero que nadie se vaya con la conciencia cargada porque tiene un préstamo. Pero si tienes el préstamo, trata de planificarte para salir de él lo más rápido posible. Y en este sentido, vamos a entrar en esta parte ahora. Los principios para saldar nuestras deudas. ¿Qué principios bíblicos podemos encontrar para saldar las deudas? Y ¿sabes lo que voy a hacer? Una cosa. Vamos a usar un pasaje de la Escritura que yo encontré en uno de estos materiales que vi, donde nos presenta un plan de pago de deudas excelente. Una estrategia para pago de deudas que no tiene nada que ver con coaching financiero, ni con lo que nos recomienda el banco tal, sino con lo que Dios dice, ¿verdad? Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, y vamos a ver la historia de alguien que no era emprendedor, que era una viuda, que tenía una deuda tremenda y supo salir de ella sin necesidad, ¿verdad?, de buscar un analista financiero. No quiero decir que no lo busquen, ¿eh? Hay muy buenos analistas financieros y el que quiera buscarlo debe buscar, pero estoy diciendo una forma bíblica de salir del problema. Dice que había una mujer de los hijos de Eliseos, de los hijos de los profetas, que clamó a Eliseo el profeta, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos tuyos. En la ley de Israel en ese momento se permitía que si tú no podías pagar una deuda, podrían venir a tomar tu casa, podrían venir a tomar tus hijos, lo que fuese que tú tuvieses para pagar esa deuda, y a ponerlos en servidumbre hasta que la deuda fuera pagada. Cuando viniera el jubileo, entonces se soltaban, ¿verdad? Y Eliseo le dice: ¿y qué puedo yo hacer por ti? Y luego le dice: dime qué tienes en casa. Tome nota de eso. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Y entonces él le dijo: ve y pide vasijas prestadas por todas partes, con todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, a Eliseo, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podrán vivir de los que quieren. Aquí está un plan financiero maravilloso. ¿Y en qué consiste ese plan financiero? Lo primero fue que ella buscó el consejo de Dios. Y eso era la tarea del profeta. Clamó Eliseo. Dice aquí que ella clamó al Eliseo: ven, ayúdame. Cuando nos encontremos, hermanos, en una situación de dificultad financiera, no naveguemos solos. Lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en oración, exponiéndole nuestra situación y pidiéndole misericordia y confesando pecados si los hubieres, de por qué tú te metiste en ese lío. Y si eres casado, habla con tu cónyuge y consulta el problema, y entre los dos
miren a ver qué ángulos pueden tener para resolverlo. Pero un recurso muy importante, hermanos, es buscar hermanos piadosos o conocedores de los principios escriturales y de buen testimonio con sus finanzas. Yo no estoy diciendo que busquen hermanos ricos, de buen testimonio con sus finanzas, porque muchas veces la riqueza no implica que tú tengas un buen manejo de tus finanzas. Hay ricos que yo conozco que son unos desordenados, pero hay gente que son ordenados y te pueden dar un buen consejo usando las escrituras. O sea que lo primero es busca consejo. Primero el consejo de Dios en las escrituras y luego busca consejos de personas sabias que te puedan asistir. Lo segundo que pasó aquí, el segundo paso en la estrategia divina es evalúa tus deudas y tus ahorros o recursos. Lo primero que le dijo el profeta fue, dime qué tienes en casa. Vamos a evaluar tus recursos financieros. Y ella le dijo que tenía una vasija de aceite. Y lo tercero que dice, pues, ok, pues vamos a hacer una estrategia. Busca ahora vasijas prestadas. Aquí tenemos una evaluación de recursos y una estrategia para salir del lío. ¿Qué tienes? Una vasija. Ok, ahora la estrategia es sal y busca vasijas apretadas. Y claro, aquí vamos a ver un milagro, pero el principio aplica aún para situaciones que no necesiten un milagro, ¿verdad? Sino que Dios no te va a mandar un profeta siempre a resolver, sino que son principios que tú puedes usar. Evalúa tus deudas y haz una estrategia de repago. Algo imprescindible es hacer un inventario de tus deudas. Pon tus deudas en un papelito, lo que tú debes, los vencimientos. Y concomitantemente haz un listado de todos tus ingresos, tus recursos. Y haz una evaluación y compáralo con tus deudas y desarrolla una estrategia. Quizás hay cosas que tú puedes vender para reducir tus deudas. Quizás tú tienes 2 vehículos y tienes que vender uno. Ay, pero entonces, ¿y mi esposa cómo va? Y no, tú la vas a llevar al supermercado. Llévala tú. Llévala a las 10 de la noche. Vayan al supermercado. El Bravo está abierto. Perdón la cuña, pero está abierto hasta las 12. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Evalúa. O tal vez tienes un solar en un sitio que yo no lo quiero soltar ese solar porque aumenta mucho de valor. Suéltalo porque tú tienes una deuda. Y así por el estilo. Hay una estrategia. Pero hay un tercer principio y es el siguiente. Ella fue obediente en hacer lo que el profeta le dijo que hiciera. Le dijo, vete y busca vasija. Cierra la puerta y empieza a llenar vasija. Y ella corrió inmediatamente y dice que se fue de su lado y cerró la puerta. Y empezaron a traer vasija a los hijos. Y cuando la palabra nos presenta mandamientos relacionados a esta área de nuestra vida, debemos implementarlos, pues no hacerlo es tentar a Dios. Por más que roguemos, si no estamos haciendo lo que Dios nos manda, no debemos esperar la bendición de Dios. ¿Verdad? Lo cuarto, y yo estoy yendo un poquito rápido porque quiero tener tiempo para las preguntas, ya se me está yendo el tiempo. Que fue diligente en hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Fue diligente. Si estamos en problemas financieros, no esperemos más tiempo en implementar los planes. No digas, bueno, yo voy a empezar, tengo una deuda, pero tengo un viaje pendiente este año, de fin de año, yo voy a empezar el año que viene, pero te vas a gastar lo que tú no debes gastar en esas fiestas o en esas vacaciones de fin de año. Empieza inmediatamente. Y finalmente cumplió con el mandato de honrar sus obligaciones. Vende el aceite y paga tu deuda, le dijo el profeta, y vive de lo que te resta. Si Dios te va prosperando en la medida en que tú vas implementando estos planes, guarda los excedentes para pagar tus deudas. No diga, bueno, ahora yo tengo un excedente, me puedo dar un lujito.
Cumple tus obligaciones hasta que salgas de ellas. ¿Ok?